Ustedes me permitirían comentarles cómo ha sido una parte de mi evolución en los medios de comunicación, como por ejemplo la radio, donde estuve alrededor de 4 o 5 años, hace unos 3 o 4 años atrás, y luego a través de las redes sociales, que sí tengo como unos 10 años. Quédense conmigo y se los cuento. Epa, mi llave, saludos. Quiero hoy, el miércoles de Semana Santa, contarles una experiencia y la razón por la cual se las quiero contar ahorita. Mis contenidos iniciaron y todavía en buena parte se fundamentan en los temas relacionados con inteligencia financiera, con inteligencia de negocios, eh, el manejo de herramientas para superar paradigmas y lograr triunfar. Y llamemos triunfar, tener tener logros en los negocios, independencia económica, solvencia y sobre todo garantizar la vejez. Que para garantizar la vejez se lo haces con inteligencia, no con riqueza. La riqueza también te lo puede garantizar, pero cuidado, porque las riquezas, hay mucho rico que no es inteligente y que no se maneja con inteligencia y fracasa. Y justamente tomando en todas esas experiencias, pero también muchos elementos financieros y sobre todo mucho cuidado con todas estas trampas que hay hoy en día, es que yo me dedicaba a conversar de los temas, pero eso sí, enfocados a nuestro país, enfocado a Venezuela, porque lo consideré necesario en una época donde todos despotricaban de nuestro país, mientras que yo apostaba por él. Y les estoy hablando algo así como 2018, 2017, imagínense ustedes, 2017. Imagínense ustedes en una época donde nadie apostaba por Venezuela, donde venía increciendo la migración y el 2018 fue un año donde se fueron 1.800.000 venezolanos. Mientras esa gente se iba despavorida, yo les decía, están cometiendo un error. Venezuela es un país que sale adelante. Daba conferencias a mí, me invitaban a dar conferencias sobre este tema y una de mis conferencias se llamaba ¿Y si decido quedarme? Porque era la época donde todo el mundo nos decían para cuándo nos vamos. A los jóvenes les decían ¿qué haces en Venezuela? Por cierto, lo hacía con dos chamos que la conferencia de Ana, una de ellas, era justamente eso. O sea, y si no me quiero ir y si quiero quedarme, yo no me quiero ir. O sea, porque era una cosa así como que cuando la muchacha cumple 25 años, que la familia dice, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a darnos un nieto? ¿No? Algo así era lo que sucedía. Entonces, ¿qué fue pasando en el tiempo? Que frente a esta enorme migración que tuvo Venezuela, se fueron generando una serie de paradigmas muy, pero muy peligrosos y que, permítanme la modestia, yo sabía que en el futuro iba a traernos problemas bastante serios, especialmente con la gente que se había ido del país, que había migrado. ¿Por qué? Porque uno de los elementos que después con el tiempo entendimos que era generado por discursos políticos, por los grupos del machadismo, y que yo tengo denunciándolo años, ahorita lo están viendo ustedes de nuevo, cómo están recrudeciendo las plataformas de esta gente, de nuevo incentivando la migración, dando falsos números sobre gente que se quiere ir del país y falsos grupos que se están yendo del país, cuando más bien el retorno es brutal. Y es la verdad con data dura lo que le estoy diciendo. Pero bueno, era todo el movimiento político que había en ese momento frente a mucha ignorancia, mucha inmadurez y mucho desconocimiento. Afortunadamente, el tiempo fue dándome la razón. Venezuela era un país que era mentira que tenía fuga de talentos, que era mentira que había fuga de cerebros, que era mentira que todos los jóvenes se habían ido, y si bien es cierto, migraron al final de toda esta historia 7 millones de venezolanos, que es un número bastante apreciable si se toma en consideración que de Venezuela no se migraba, tampoco fue todo el país, porque nos quedamos 26 millones de personas, y 26 millones son más de 7 millones, donde había muchísima gente con talento, gente además madura, porque sí es verdad, se fue una porción importante de jóvenes, talento y gente una fuerza productiva importante, que estarían entre los 18 y los 35 años de edad. Ese es el margen, el parámetro donde más venezolanos migraron,
Pero precisamente como es la parte también más representativa de la pirámide poblacional en Venezuela, no quiere decir que todo el mundo se fue. Quedó muchísima gente. También se fueron niños, en números menores, también se fueron personas adultas mayores de 35 años. Lo interesante es que el tiempo va pasando y las generaciones van subiendo en escala. Entonces, había fuga de talentos porque se fueron entre 18 y 35, pero resulta que en los últimos 10 años, porque si nos ponemos a ver, todo este problema tiene aproximadamente entre 8 y 10 años, ya una generación que tenía en aquel momento 15 años, un joven de una generación que era de 15 años tiene 25, el que tenía 14 tiene 24, el que tenía 16, no muy gro, tiene 26. Y así sucesivamente hemos ido cubriendo esos huecos que dejaron los que se fueron. Y repito, no todos los que se fueron talentos. Es más, la experiencia nos ha demostrado que no fue cierto ese discurso de la extrema derecha de que Venezuela se había quedado sin jóvenes, que había fuga de talento y fuga de cerebro. Y yo no estoy diciendo que no se haya ido gente talentosa y gente importante y gente valiosa, claro que sí, pero Venezuela es una máquina para producir gente talentosa y gente valiosa. Pero fíjense lo siguiente, un elemento fundamental para triunfar en los negocios, ¿sabes cuál es? La resiliencia. Tú para triunfar en tus negocios tienes que sembrarte primero en hacer lo que te gusta hacer, no lo que le haya hecho plata a otro, que esa es una mala costumbre. No lo que le ha hecho, no lo que hizo el otro que le hizo tener un buen negocio. No, tú tienes que hacer lo que te gusta hacer y tienes que sembrarte en ese sentido. Y en el otro sentido tienes que sembrarte en un sitio que tú conozcas. Tienes que querer el país donde está, llámese Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Nicaragua, donde tú quieras estar, pero tienes que sembrarte allí. Pero fundamentalmente tienes que conocer muy bien el entorno para triunfar en los negocios. Hay gente que es muy ávida, muy rápida y reacciona de manera bastante acelerada a aquello de olfatear el sitio donde estás y conocer las características, pero eso no es algo común en todo el mundo, ni en todas las personas. Y si vamos examinando, la mayoría no tiene ese beneficio, porque la mayoría de los venezolanos en el exterior no triunfaron. Lo vemos por muchos factores, lo vemos por los estudios que se han hecho, lo vemos por los conocidos que tenemos afuera, que incluso pudieran tener un ingreso medio decente, pero no triunfaron. Incluso muchos están peor que como están aquí en Venezuela. Situación muy personal con mi familia que estoy teniendo ahorita. Mi mamá está en Venezuela, yo estoy en Estados Unidos. Allá está mi papá, mis 4 hermanos, sobrinos, etc. Y ella me dice que la colaboré con algo para el mercado, o sea, con dólares. Y yo le pasé $30. Entonces, bueno, ella me dijo algo, no me dijo un monto. Yo le pasé los $30, a lo cual una de mis hermanas me escribe: ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas hablar con alguien? ¿Necesitas pedir un préstamo? Y yo digo como, ¿qué pasó? ¿Por qué? No, porque lo que le mandaste a mami fueron $30. Y eso es muy poquito. ¿Por qué no le pudiste enviar más, como 200, 300? Y yo, porque eso es lo que tengo. Yo no tengo una máquina para reproducir el dinero. O sea, ¿de verdad piensan que uno está pobre por enviar $30? Y muchos, que es otro de los que genera hoy tanta molestia y tanto ruido, muchos están peor allá afuera que como están algunos o muchos que hacen lo mismo, que tienen características similares, que están aquí dentro, están viviendo tranquilos, felices. Amigos del Diario La Verdad de Vargas, establecemos un contacto desde el Aeropuerto Nacional de Maiquetía. Como pueden observar, son muchos los temporadistas que eligen Torlamar como el destino preferido para esta Semana Santa. Pudimos conocer que todas las aerolíneas cuentan con full equipación de 150 pasajeros diarios. Los precios para Torlamar oscilan entre $60 y $90 ida y vuelta en las aerolíneas venezolanas y Total respectivamente, mientras que para Santo Domingo están alrededor de los $90. Por su parte, el pasaje para adultos mayores y niños para Margarita se encuentra en $56 en adelante cada tramo. Pudimos conversar con algunos pasajeros y esto fue lo que nos dijeron. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Vas de paseo o te vas a quedar? Ok. ¿Vas en familia? Sí, claro. Y si el problema nunca fue Venezuela, sino tu mentalidad. Porque algunos se fueron buscando calidad de vida y ahorita lo que están es trabajando 12 horas, aguantando de todo y sintiéndose más solos que nunca. Y también hay otros que se quedaron aquí esperando que el país cambie y lo único que repiten es: aquí no se puede. ¿Cómo tú me vas a decir que los peores años que vivimos en Venezuela van a definir toda tu vida y futuro? ¿De verdad tú vas a llegar a 80 años con eso? No has tenido tiempo de reinventarte, de entender que nuestras mayores desgracias son bendiciones de Dios, porque si tomamos eso malo de una manera positiva, el aprendizaje es infinito y nos convertimos en una persona mejor que no había existido nunca. Despierta, hermano,
Ningún lugar cambia tu vida si tú no cambias por dentro. Y Venezuela, te repito, no es perfecta, pero aquí hay gente que decidió dejar de quejarse y empezó a construir y entendió que las excusas no pagan cuenta. Aquí muchos lo estamos logrando y no es por magia, es por 3 cosas. Tomar la decisión, adquirir conocimiento y luego tomar acción. Así que si tú no lo haces, no es país, es porque aún no estás listo para hacerte cargo de tu vida. Si a eso le agregas que se han regresado 3 millones de venezolanos, los 7 que se fueron, es decir, que quedan nada más 4 afuera, la pregunta es por qué se están viniendo y se están sobre todo quedando, porque no se están yendo de regreso al país. Llegué a Venezuela y así me recibió. Ella no se va más. Dame tu pasaporte. Sandra, déjala llegar. Que no quiere estar aquí, que no venga y punto, ya está. Y el que le toca venir forzado, venga con mentalidad de trabajar. Porque se los digo, vivir en Venezuela no es fácil. Aquí hay que venir con un plan. Y siempre se los digo, al que me preguntan, Vane, ¿cómo hago para volver? Venga con un plan, hermano. Porque aquí, si usted no trabaja, si no viene con la disposición de trabajar, aquí no vas a tener resultados beneficiosos. Aquí tienes que echarle pichón. Si fuiste mesonero allá, ¿por qué no puedes ser mesonero aquí? Tantos restaurantes aquí. Miren, cada vez que nosotros vamos a un restaurante son mínimo $10 de propina. Aquí. Están quedando aquí. ¿Por qué está viniendo gente de otros países a Venezuela? Porque la gente madura en temas de negocios sabe que los países que pasan situaciones difíciles como las nuestras son los países de las oportunidades. Ayer monté un video que se fue súper viral donde yo contaba que mi esposo y yo somos 2 extranjeros que llegamos hace 2 años a vivir a Venezuela y que iba a ir a recoger a mis suegros que también son extranjeros que venían a visitar por primera vez Venezuela y que nos iba a filmar la reacción de cuando conocieran la Venezuela real, no la de redes, ¿no? También comenté por encima qué estábamos haciendo, que es que tenemos una empresa de productos para mascotas, que nos ha ido súper bien y que solamente tenemos cosas buenas por decir en Venezuela, que para nosotros Venezuela ha sido una bendición y la mejor decisión que hemos tomado y se fue viral. Por eso, obviamente sé que en nuestro caso es raro, o sea, yo sé que nosotros dos somos 2 bichos raros, o sea, lo tengo consciente, pero lo que me pareció más asombroso es que en los comentarios hubo mucha gente que les pareció sospechoso que nos haya ido bien. Muchos no le veían ni un poquito de potencial a que alguien se viniera a Venezuela a emprender y que le vaya bien, que era algo irreal, que eso no era una realidad, que a alguien le pudiese ir bien en Venezuela. Y eso me pareció muy sorprendente y muy triste también, porque pensar que en un lugar a nadie le puede ir bien, eso para mí es tétrico. Entonces nada, sé que en los comentarios hubo muchísimas más personas que nos dieron la bienvenida, que nos reciben con los brazos abiertos y sé que eso es la realidad de la mayoría de los venezolanos que están acá. Nada, 3 de las razones es la gente. Y esto lo voy a seguir repitiendo. Yo he vivido en Bélgica, allá fue donde conocí a mi esposo, he vivido en Colombia y la verdad yo siento que la calidad del venezolano, como es el venezolano, es algo que yo quiero tener en mi vida. No estoy diciendo que la gente en Bélgica sea mala ni que en Colombia sea malos, es que la vibra, la resiliencia, el positivismo del venezolano es algo que a mí me encanta y yo quiero seguirme rodeando de ese tipo de personas. Y eso a mí me hace sentir bien, me hace sentir feliz, me hace ser mi mejor versión como persona. Yo tengo 28 años y ya siento que yo necesito como encontrar un lugar donde yo tenga amigos y que esos amigos más bien me sumen, que las personas que me rodean me sumen y me hagan mejor persona. Y yo siento que Venezuela ha sacado de mí la mejor persona posible, o sea, la mejor Valentina posible. Por eso es que yo he luchado por tantos años en la información. Y para limpiar la información me tocó entrar al mundo político, hablar del tema político. ¿Por qué? Porque una de las grandes mentiras que siempre nos dijo el bando del monstruo Machado y su combo era que aquí nada se podía hacer hasta salir del gobierno de Nicolás Maduro. Y ¿sabes algo? Yo siempre digo, eso es mentira. Yo que estudié economía y me formé en la escuela de economía, yo sé que eso que están diciendo ellos es mentira. Primero, porque las fallas que puede tener un gobierno las puede corregir. Segundo, porque no todo depende de un gobierno, absolutamente, todo depende mucho de uno. Y aquí, lamentablemente, el sector privado se politizó. Entonces había que dar un cambio importante desde el sector privado si nosotros queríamos recuperar realmente la economía. Y eso pasó. Además, algo que yo siempre aposté y sucedió, que el sector privado se despolitizara, pero también se sentara ya como un bloque el cual se comprometía a no involucrarse en temas políticos, pero sí a solicitarle al gobierno un tratamiento diferente. Y eso pasó. Eso sucedió. Y el gobierno rectificó o corrigió tomando en consideración estos nuevos paradigmas y tomó un rumbo muchísimo menos radical que el que tenía antes, y más bien hoy en día podemos decir que tenemos un gobierno de libre mercado socialista, pero que trabaja en el mismo mercado. Tal vez pudiéramos decirlo así, dejamos el modelo cubano y nos colocamos con el modelo exitoso chino. Tan es así que hasta tenemos zonas económicas especiales. Entonces, todo esto
Es un cambio de paradigma y de elementos novedosos en los temas que tienen que ver con la inteligencia financiera y la inteligencia de negocio, que es uno de los grandes, no descubrimientos, de los grandes logros, de las grandes conquistas que está llevando a Venezuela a tener 16 trimestres completos de crecimiento económico. El tercer elemento fundamental que ha permitido estos cambios es que los venezolanos que se quedaron son resilientes. Y de nuevo, la resiliencia es fundamental para los negocios. Les puedo dar unos números estadísticos un poco duros para muchos. Todos los países a donde los venezolanos migraron masivamente, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Estados Unidos y España, desde que los venezolanos llegaron tuvieron caídas en el Producto Interno Bruto. Han tenido situaciones económicas que llevan a estar en una situación mucho más desfavorable que cuando los venezolanos se fueron. Y Venezuela cerró el 2024 como lo hizo en el 2022 como el país de mayor crecimiento en la región de acuerdo a la CEPAL y el FMI. Y en los otros años 2021 y 2023 entre los primeros. De nuevo 16 trimestres completo de crecimiento. Yo no estoy diciendo que por la llegada de los venezolanos se haya suscitado ese retroceso económico en esos países. Lo que les estoy diciendo es que no supieron escoger los países. Lo que estoy diciendo es que no supieron leer la economía ni entender algo que fue mi base fundamental en mi discurso cuando yo iba a las conferencias y le explicaba a la gente, señores, no importa el gobierno que tengas, no importa si es de derecha o es de izquierda, importa el liderazgo, tanto el liderazgo del gobierno como el liderazgo del sector privado, como el liderazgo social. Eso es lo que depende realmente, porque hay gobiernos de derecha capitalistas muy exitosos, que por cierto no es Estados Unidos, no es España, por cierto, ¿ok? Como hay gobiernos comunistas muy exitosos como lo es China o Vietnam. Hay países socialistas que les va muy bien y todavía hay gente ignorante que a través de las redes sociales tienen las bolas de decir socialismo es fracaso. Entonces hay una realidad económica que la quisieron distorsionar estos grupos para hacerte creer que el problema era el gobierno. El problema era el gobierno. Porque además, dejé de último, el principal factor que terminó de rematar la crisis que había en nuestro país, que la implosionó, y fueron las sanciones. Cuidado, este gobierno, especialmente el gobierno de Chávez, dejó muchos temas pendientes. Tuvo mucha mala gestión, hubo mucha corrupción, hubo mucha ineficiencia, mucha incapacidad, como nunca en Venezuela la ha habido. Pero ¿sabes algo? Un país con los recursos como Venezuela tenía cómo corregirlo. Y el gobierno de Maduro mostró que podía hacerlo. ¿Cómo? Quitándose un sector privado que estaba echando ganas, porque sí lo estaba haciendo. Los que somos de la oposición tenemos que reconocerlo. Y el mejor ejemplo es que pasó. Es que algunos pueden decirme, ¿qué estás hablando tú? Ahí está. El sector privado, inclusive con reunión confidencial entre Mendoza y los hermanos Rodríguez. Y así fueron haciendo y fueron diciéndole a los empresarios, nosotros no vamos a expropiar más. Aquí hay gente todavía que vive con el paradigma de las expropiaciones. Uno de los grandes errores del chavismo. Pero eso lo hizo Chávez. Chávez incluso ya tiene más de 12 años que murió. Entonces no sigas viviendo de eso porque no ha vuelto a pasar más. Y por el contrario, el gobierno está en una tónica totalmente distinta de apoyar a la empresa privada, de bajar los aranceles, los acaba de eliminar temporalmente por el tema de la situación mundial y de las sanciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como no puedes desligar el tema político, el tema económico, el tema político, entonces, porque yo te diga la verdad, ¿me quieres decir que soy chavista? Eres una persona sumamente ignorante. Ahora bien, va la última parte y aquí va duro. Es para los Adrián Texas, para ti Asdrúbal que te respondí ahorita, para el Will, el Flaco Will, el Barbas, el Kilómetro y todos aquellos otros que no son pseudo-influencers y que se escudan de sus fracasos y de sus incapacidades, echándole la culpa al gobierno. Miren, mi llave, les voy a decir una vaina. El que ustedes los chavistas estén sacando mis videos que yo hacía en Venezuela con la falda y la peluca para dejarme mal, no me quita los argumentos de que el chavismo y Maduro ha acabado con Venezuela completamente. Es que es increíble. ¿Sabes qué va a pasar el 1 de enero de 2026? Que va a ser muy tarde para estos tres tipos de venezolanos. El que todavía culpa al gobierno, pero no se ha leído un libro en 5 años.
El que dice que aquí no hay oportunidades, pero pasa 8 horas al día viendo a gente bailando en TikTok. Y el que quiere emigrar para ayudar, pero ni siquiera ha intentado ganar $100 online aquí en Venezuela. La cuenta regresiva no es del país, hermano, es de tu mente. ¿Cuántos años más vas a dejar que te gobierne el miedo, el no puedo, la queja? ¿Sabías que más del 70% de los venezolanos que emigraron regresaron fracasados y sin dinero? ¿Y sabes por qué? Porque el problema no es el país, es la mentalidad. Y mientras tú criticas, hay personas aquí en Venezuela ganando más de $1.000 al mes sin moverse de su casa. Y no fue suerte, no son enchufados, fue que aprendieron las herramientas nuevas, se enfocaron, se alejaron del vicio. Y tú también puedes si te lo propones y tienes disciplina. No esperes otro año, no esperes otro gobierno. Apaga las excusas, rodéate de gente que te rete, trabaja en tu mente y todos los días aprende algo nuevo. Porque el país, hermano mío, no va a cambiar hasta que tú lo hagas primero. Muchos de ustedes ya venían de fracasar en Venezuela y le echaron la culpa al gobierno. Muchos de ustedes fracasaron en otros países a donde fueron. Muchos de ustedes están fracasando ahorita en los países donde están. Entonces el problema no son los países ni los gobernantes de esos países. El problema son ustedes. La falta de capacidad y la carencia de inteligencia financiera es de ustedes y tal vez no tengan la culpa. Lo que sí tienen la culpa es de crear por las redes sociales todo un espectáculo para distraer la atención de su incapacidad, de su ignorancia, de que son unos batequebrados que hasta las mujeres los dejan porque no les ofrecen futuro y culpar a un gobierno de esa vaina. Y allí es donde yo no me paro, ¿sabes? Ahí es donde yo voy de frente y se los digo. ¿Por qué? Porque es muy fácil culpar al país, o mejor dicho, culpar al gobierno y dañar al país para tú justificar tu incapacidad cuando ni siquiera estás en Venezuela, que es lo peor del cuento, porque al principio, hace 6, 7 años atrás, lo hacían aquí en Venezuela. Ahora, eso a mí no me hace seguidor del gobierno. Yo quisiera que hubiese otro gobierno. Pero ¿sabes algo? No el de María Machado. Yo quiero que tú me digas a mí cuánto pagas tú mensualmente en servicios, cuánto pagas en luz, cuánto pagas en agua. Yo quiero que tú me digas a mí cuánto pagas en educación estudiando en una escuela pública. Yo quiero que tú me digas a mí cuánto pagas cuando llevas a un familiar tuyo a un CDI para que te atiendan. Y cuánto pagas cuando te dan una medicina totalmente gratuita. Porque es muy fácil venir y decir que la culpa es del gobierno cuando tú como venezolano no cuidas las instalaciones o los lugares o las áreas que a ti te benefician y donde te dan una atención gratuita. Y es más fácil para ti echarle la culpa al gobierno que realmente analizar y ponerte a ver que María Corina Machado, con todas esas sanciones que ha pedido para el pueblo venezolano, ha sido la causante de todos estos problemas. Porque aún así el gobierno nacional ha sido garante de todos esos servicios, de todos esos programas y de todas esas atenciones para ti, mientras tú apoyas a una persona que lo que ha traído es destrucción. ¿Sabes cuál es el mejor país para emigrar este 2025? Venezuela. Sí, aunque te duela. Mira, en Estados Unidos te están sacando con nuevas leyes. En España, un apartamento chiquitico, 1.000 euros de alquiler, lo mismo que tu sueldo. En Latinoamérica, muchos venezolanos viven con miedo, racismo, trabajando durísimo para vivir menos de lo que vivían en Venezuela. ¿De verdad crees que afuera está la solución? Y es que el problema es que muchos se van huyendo de Venezuela sin darse cuenta que lo que necesitan no es otro país, sino otra mentalidad. La mentalidad de entender que la solución siempre está adentro de nosotros, no afuera. Y sabemos que Venezuela no es perfecta, pero te digo algo, aquí nadie te trata como un bicho raro. Aquí hablas tu idioma, clima perfecto, gente cercana y aparte 2025, miles de oportunidades digitales para aprender. Lo que pasa, hermano, es que estás esperando que el país cambie, cuando el único que tiene que cambiar eres tú. ¿Quieres un mejor futuro? Empieza por arreglar tu mente y no tu ubicación, porque hoy más que nunca el mejor país para emigrar es el que tú mismo construyas aquí. Y si no sabes dónde empezar, sígueme, hermano, que yo te muestro el camino. Si te gusta mi contenido, por favor, házmelo saber. Tus comentarios me permiten conocer otras opiniones y enriquecer mis próximos análisis. Y si este lo consideraste bueno para romper el cerco mediático, compártelo.